Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Qué gran oportunidad para sumergirnos de lleno, en los documentos que hoy tenemos sobre la mesa. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es un material fascinante. Totalmente. Esta vez, el recorrido nos lleva por las páginas del plan de gobierno de un partido político llamado Unido Perú. Y, a ver, para tener una imagen mental clara y un poco de contexto desde el primer segundo, el material de origen nos presenta el logotipo de esta agrupación. Ajá. Se trata de un emblema de un color verde, digamos muy llamativo, y el elemento central muestra 5 manos o puños firmemente entrelazados, formando un círculo cerrado. Un símbolo bastante clásico, ¿no? Sí, es un símbolo visual bastante fuerte, que remite a esta idea de unidad inquebrantable. Y justo acompañando esta imagen se lee el texto Unido Perú, en letras mayúsculas. Claro. De la realidad, o sea, el diagnóstico que hace esta agrupación sobre los problemas más profundos que aquejan al país. Y, por supuesto, examinar las propuestas de solución que ofrecen en sus páginas. Exacto. Pero antes de entrar en materia, es fundamental hacer una aclaración obligatoria y muy importante. Sí, por favor. Dado que los documentos de origen que vamos a examinar hoy contienen propuestas políticas fuertemente marcadas y visiones ideológicas muy específicas, queda absolutamente claro que no tomamos partido ni respaldamos ninguna de las posturas, medidas o ideologías políticas aquí presentadas. Totalmente de acuerdo. El único propósito de esta conversación es reportar y transmitir de manera imparcial y objetiva las ideas contenidas en el material original. La meta es exponer lo que dicen las fuentes con la mayor fidelidad posible, para que quienes escuchan puedan conocer estos planteamientos, analizarlos por su cuenta y, formar sus propias conclusiones. Bueno, vamos a desempacar esto. Y parece que el mejor lugar para empezar es el primer gran bloque del texto, que básicamente propone una cirugía mayor al aparato estatal. Cirugía mayor es el término perfecto. Sí, porque según la lectura que hace el partido, el diagnóstico es tajante. El Estado peruano, en su forma actual, es visto como la principal causa del empobrecimiento de los ciudadanos. Lo describen textualmente como un ente de tamaño gigantesco que asfixia el desarrollo económico. Que pone trabas constantes. Exacto, y bloquea las oportunidades de la gente. Entonces, para solucionar este problema, la receta principal que proponen es una política de austeridad extrema. Hablan de fusionar ministerios y reducir su número drásticamente. Pero el giro es que también plantean descentralizarlos. Sacarlos de la capital. Eso es, sacarlos de la capital y enviarlos a operar a diversas regiones y provincias. Y todo esto viene acompañado de una meta muy específica, que es reducir el gasto público hasta ponerle un techo rígido del 20% del Producto Bruto Interno. Y, esa cifra del 20% del PBI es un indicador clave para entender la magnitud del recorte que proponen. Establecer un límite tan bajo e inflexible al gasto público implica, en la práctica, congelar o recortar de tajo gran parte del presupuesto operativo actual del Estado. Es durísimo. Es una visión donde el gobierno central se reduce a su mínima expresión financiera. Y a esto se suma otra medida de austeridad radical que mencionan las fuentes, que es la eliminación total y absoluta de la publicidad estatal. 0 anuncios. 0. El argumento aquí es que cada centavo que el Estado gasta en comunicarse a través de los medios debe ser redirigido de manera íntegra a los sectores de educación, salud y agricultura. Tiene sentido, desde su lógica de recortes. Claro. Y en esa misma línea, plantean erradicar todos los privilegios para altos funcionarios, congresistas y altos mandos de las Fuerzas Armadas. Se acaban los beneficios. Según el texto, sí. Se acabarían los vales de combustible, la asignación de seguridad personal y el uso de choferes privados, permitiéndolos únicamente en casos donde haya un riesgo comprobado. Hasta ahí el mensaje parece ser muy claro, ¿no? Cortar gastos por todos lados. Pero leyendo más a fondo, aparece una propuesta que choca de frente con esa misma austeridad. Sí, la gran contradicción. Exacto, porque al mismo tiempo que prometen reducir el Estado, el plan incluye la creación de nuevas infraestructuras burocráticas a nivel nacional. O sea, mencionan la creación de una Oficina Central de Informática, una Oficina Nacional Anticorrupción y una Oficina de Servicios Básicos, Saneamiento y Titulaciones. Que no suenan a oficinas pequeñas, digamos. Para nada. Y no solo oficinas. También prometen que el programa social Pensión 65 sea de acceso universal para absolutamente todos los adultos mayores, con un aumento significativo de su presupuesto.
¡Wow! Y en cuanto a infraestructura, proponen la construcción de un tren bala del Pacífico, una obra de alta velocidad que conectaría Tumbes con Tacna mediante inversión de gobierno a gobierno. Claro. Es como alguien que decide cortar el internet y la luz en casa para ahorrar al máximo, pero al mismo tiempo pide un préstamo millonario para construir un helipuerto en el techo. Esa es precisamente la paradoja fascinante que atraviesa esta primera sección. Es muy complejo sostener matemáticamente una reducción del gasto público al 20% del PBI, mientras se asumen compromisos financieros colosales como un tren bala de extremo a extremo del país, o, bueno, la universalización de pensiones. Es que los números no cuadran a simple vista. Va a despedir a ningún empleado de carrera del Estado. Espera, ¿ninguno? ¿Cómo logras una reducción gigantesca del aparato estatal sin tocar la planilla de los trabajadores de carrera? Pues la solución que plantea el documento es la reasignación. Ah, ya. La idea es mover a estos miles de empleados desde los ministerios y oficinas que se van a cerrar o fusionar hacia áreas donde el partido considera que sí son verdaderamente necesarios, presumiblemente a esas nuevas oficinas nacionales que planean crear. Entiendo. Además, hay una medida legal que cambiaría las reglas del juego de manera radical, especialmente en las zonas rurales y urbano-marginales. Prometen la titulación automática de tierras para cualquier ciudadano que pueda acreditar 10 años de posesión continua y pacífica de un terreno. De un plumajo. Sí, es un intento por formalizar la propiedad de un plumazo, saltándose la burocracia tradicional que actualmente toma décadas. Toda esta visión de reestructuración estatal tan extrema nos lleva a preguntarnos cómo planean mantener el orden durante un cambio de esta magnitud. Y ahí es donde entra el segundo gran bloque del plan, que es la seguridad ciudadana y la justicia. Un tema importantísimo. Sí, y el diagnóstico que hacen en esta área es de un país al borde del colapso. Señalan que el Perú sufre una crisis gravísima de criminalidad desbordada. Mencionan específicamente el sicariato, la extorsión y el secuestro. Todo esto facilitado por una corrupción sistémica. Exactamente. Una corrupción que ha permeado todos los niveles de las instituciones. Y las soluciones que se desprenden de ese diagnóstico configuran lo que se podría llamar un estado punitivo de máxima severidad. El enfoque deja de lado la prevención social tradicional para centrarse casi exclusivamente en la disuasión a través del castigo implacable y el control territorial. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque las medidas rompen con cualquier molde tradicional. Para empezar con los jóvenes, el plan exige la instauración del servicio militar obligatorio. Ajá. Pero ojo, no es para todos. Está dirigido de forma muy específica a aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, a quienes comúnmente se les denomina ninis. De que el tiempo de ocio sin estructura es la puerta de entrada a las bandas criminales. Tal cual. Al forzar a estos jóvenes a entrar a los cuarteles, el objetivo no es solo la defensa nacional, sino, digamos, utilizar a las Fuerzas Armadas como un mecanismo de disciplina social forzada. Y en el ámbito penal, la dureza se multiplica. El documento exige implementar la pena de cárcel de cadena perpetua para funcionarios corruptos, sicarios, extorsionadores y violadores. Sin medias tintas. Y van un paso más allá en la forma en que tipifican los delitos. Proponen que crímenes como la extorsión y el cobro de cupos dejen de ser delitos comunes y sean catalogados directamente como terrorismo. Eso cambia todo el marco legal. Totalmente. Además, plantean algo que alteraría por completo la justicia juvenil. La implementación de pena de cárcel efectiva a partir de los 14 años de edad, para quienes cometan delitos graves. Es decir, un adolescente de 14 años siendo procesado y encarcelado bajo las mismas lógicas punitivas que un adulto. Lo que plantea este documento es un desmantelamiento del sistema legal garantista, para reconstruirlo bajo una lógica casi de guerra interna. Sí. Si observamos las reformas institucionales que proponen a la policía, sugieren el retorno de dos instituciones del siglo pasado, la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones del Perú, la famosa PIP. Que mucha gente recuerda. Exacto. Históricamente, la PIP era un cuerpo especializado únicamente en investigación criminal que operaba de civil, separado de la policía uniformada. El plan busca revivir esta división para enfocarla en ciberseguridad, inteligencia y crimen organizado. Pero al mismo tiempo imponen un control draconiano sobre sus propios oficiales. Uy, ese detalle de las cámaras me pareció increíble. Proponen el uso obligatorio de cámaras en el pecho para todos los policías.
Y la regla no es que reciban una sanción administrativa, sino la usan. El plan dice que, si un oficial interviene a alguien y no tiene la cámara encendida, automáticamente comete un delito y se va preso. A la cárcel directo. Imagínate esa presión en la calle, es fortísimo. Olvidas encender la cámara en medio de un forcejeo violento y terminas en la cárcel. Es un nivel de tolerancia cero aplicado a los propios agentes del orden. Y esa misma lógica de severidad se traslada a los tribunales. Para proteger a los magistrados que juzguen casos de crimen organizado, sicariato y extorsión, el plan propone el retorno de los jueces sin rostro. Que tiene mucha historia en el país. Así es. Para tener un poco de contexto histórico, esta fue una medida utilizada en el Perú durante los años 90 para juzgar casos de terrorismo. Los jueces usaban capuchas o despachaban detrás de espejos unidireccionales, con la voz distorsionada para evitar represalias. Claro. Es una medida que fue duramente cuestionada y desestimada por tribunales internacionales debido a que anula el derecho al debido proceso y a la defensa adecuada. Porque el acusado no sabe quién lo está juzgando. Exactamente. Sin embargo, este partido propone traerla de vuelta para enfrentar el crimen común de alta intensidad. Y, para agilizar los casos de flagrancia, sugieren crear juzgados de ejecución sumarios que funcionarían literalmente dentro de las comisarías, dictando sentencias inmediatas. Todo este paquete choca directamente con las normativas internacionales de derechos humanos. Por eso, el documento no intenta disimular y propone de frente someter a un referéndum nacional el retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿El famoso Pacto de San José? Sí, y el objetivo de salirse de este tratado está escrito con todas sus letras en el plan: poder implementar la pena de muerte. Radical. Ahora, si la pena de muerte es el extremo, la visión que tienen para quienes se quedan en la cárcel no es mucho menos radical. ¿Cómo funcionaría este nuevo sistema penitenciario que proponen? Bueno, el plan detalla la construcción de lo que denominan megacárceles industriales, productivas y emprendedoras. El diseño logístico de esta propuesta es asombroso. Plantean ubicar estas prisiones gigantescas con capacidad para albergar hasta 60,000 reclusos cada una en medio de desiertos y zonas altoandinas completamente aisladas. 60,000 personas. ¡Una ciudad! Una ciudad entera. La filosofía central de estos recintos es que el reo pierde el derecho a ser mantenido por el Estado. El documento establece que para poder comer, recibir atención médica y pagar una reparación civil a la víctima, el preso está obligado a trabajar. Se proyectan no como prisiones tradicionales, sino como enormes fábricas y talleres donde los internos operaran como plomeros, mecánicos y artesanos. Y el manejo de estos complejos es lo que más llama la atención, porque ya no estarían a cargo de guardias penitenciarios civiles. El control absoluto, la seguridad y la vigilancia de estas ciudades carcelarias de 60,000 personas en medio del desierto pasarían a manos del ejército peruano y de licenciados de las Fuerzas Armadas. Exacto. Es una militarización completa del sistema penitenciario. Ahora bien, sostener logísticamente ciudades carcelarias en el desierto, equipar a la policía con tecnología de punta y revivir antiguas divisiones de investigación requiere una inyección masiva de capital. Muchísima plata. Muchísima. Esto nos lleva necesariamente a analizar cómo pretenden generar esos recursos, lo cual nos introduce a la tercera gran sección del documento, que es su modelo económico de industrialización y de infraestructura. Sí. Y el diagnóstico en materia económica apunta a 3 grandes problemas: la falta crónica de empleo formal, una burocracia o tramitología tan pesada que espanta cualquier inversión, y el agotamiento de un modelo económico primario exportador. Que solo exporta materias primas. Exacto, que se limita a sacar piedras y materia prima de la tierra para venderlas al exterior sin darles valor agregado. Ante esto, la postura del partido es adoptar lo que llaman una economía social de mercado, pero con un enfoque casi exclusivo en el microemprendimiento. Interesante. Proponen crear un banco MIPES de capital estatal para entregar créditos baratos a pequeños negocios. Y también lanzan la promesa de una segunda reforma agraria. Esta reforma incluiría entregar maquinaria agrícola directamente a las comunidades, sin intermediarios, crear institutos de investigación agropecuaria y realizar trabajos masivos de descolmatación de ríos. Esa mención a la descolmatación de ríos es un detalle muy técnico pero vital en el contexto peruano. Consiste básicamente en limpiar y dragar los cauces de los ríos usando maquinaria pesada para evitar que se desborden durante fenómenos climáticos extremos como el Niño. Claro, es prevención pura. Es una medida preventiva fundamental que requiere una inversión constante.
Pero donde el documento realmente hace una apuesta transformadora es en su rechazo al modelo extractivista. Proponen instaurar un comando técnico de industrialización operado desde el Poder Ejecutivo en coordinación con varios ministerios. El objetivo es que el país empiece a procesar sus propios recursos. Quieren llenar el país de plantas industriales. Hablan de construir refinerías de minerales para no exportar la roca cruda, plantas nacionales de fertilizantes para no depender de la importación en la agricultura, plantas de hidrocarburos, y hay una que me dejó verdaderamente sorprendida. ¿Cuál? Proponen una planta industrializadora de asfalto de basura. ¡Wow! Es un concepto loquísimo que sugiere recolectar residuos sólidos a escala masiva, procesarlos industrialmente y convertirlos en material de pavimentación para todas las carreteras del país. Es un enfoque de economía circular y reciclaje llevado a una escala industrial nacional. Y proponen incentivar todo esto mediante una flexibilización de las leyes laborales y exoneraciones de impuestos dirigidas específicamente a los capitales que decidan invertir en estas plantas procesadoras. Y si la idea de pavimentar el país con basura reciclada suena innovadora, la sección de infraestructura parece sacada directamente de una película de ciencia ficción. Prometen una revolución de mega obras públicas que, sinceramente, cuesta imaginar en el corto plazo. Son proyectos faraónicos. Sí, el documento enumera la construcción de trenes de levitación magnética. Estamos hablando de tecnología maglev, que actualmente solo opera en contadas líneas en países como Japón o China, atravesando la compleja geografía peruana. Los Andes no son fáciles de cruzar. Para nada. También incluyen un tren transoceánico que uniría la costa en Salaberry, pasaría por la sierra en Huamachuco y llegaría hasta la selva en Loreto. Y no se detienen ahí. Prometen nuevos aeropuertos internacionales, teleféricos masivos e incluso túneles subterráneos por debajo de las principales ciudades para aliviar el tráfico, además de puentes aéreos y marítimos. El contraste es fortísimo. Pasamos de propuestas económicas aterrizadas, como limpiar el cauce de un río, a prometer túneles subterráneos y trenes de levitación magnética en un país con inmensas brechas geográficas. Es un salto enorme. Y esta visión de hipermodernización física del territorio requiere, según el mismo plan, una intervención igualmente radical en la mentalidad de la población. Esto nos abre la puerta a la cuarta y última gran sección del análisis, que trata sobre el tejido social, la educación y la salud. El diagnóstico que hacen de la sociedad es verdaderamente sombrío. Argumentan que el sistema educativo actual es obsoleto y no prepara a los jóvenes para la realidad laboral. Pero el dato más duro que lanzan en sus páginas es una estadística social muy particular. ¿Sí? ¿Ya la veí? Afirman categóricamente que el 85% de las familias en el país son disfuncionales. Y ante un tejido social que consideran prácticamente roto, las soluciones que plantean implican una intervención estatal profunda desde la primera infancia. En el ámbito educativo, proponen declarar una emergencia nacional e incrementar la inversión al 6% del PBI. Quieren reformar el currículo escolar de raíz, invirtiendo la fórmula tradicional. Plantean que el 75% del tiempo escolar sea de aprendizaje netamente práctico y solo el 25% teórico. Un cambio total. Absolutamente. Las materias obligatorias pasarían a ser robótica, nanotecnología, inteligencia artificial, educación financiera y, de manera muy explícita, instrucción premilitar. Además, el documento hace hincapié en la eliminación total de lo que denominan ideología de género en las aulas. Alucinante es cómo planean administrar estas escuelas. El plan exige que cada colegio público del país esté dirigido por un equipo multidisciplinario permanente compuesto por 5 profesionales. El director docente, un psicólogo, una asistenta social, un nutricionista y un neurólogo. ¿Un neurólogo? ¿Sí? Y para poner esto en perspectiva y entender la dimensión de esta promesa, conseguir una cita con un neurólogo en el sistema de salud regular hoy en día puede tomar meses debido a la escasez de estos especialistas. Imaginar que habrá miles de neurólogos disponibles para trabajar a tiempo completo, de planta, en cada una de las escuelas públicas del país, es un planteamiento que desafía cualquier cálculo de recursos humanos en la medicina actual. Es un nivel de asistencia profesional que ni siquiera los colegios privados de élite poseen en la actualidad, y a este despliegue de personal le suman una política de gratuidad absoluta.
Prometen transporte estudiantil sin costo, entrega de uniformes, zapatos, alimentación basada en productos agrícolas locales y libros de texto que serían digitalizados o fotocopiados para llegar a las zonas más remotas. Todo cubierto por el Estado. Todo. Además, garantizan el ingreso libre a las universidades públicas, eliminando por completo los exámenes de admisión. Y cuando revisamos sus propuestas para el sistema de salud, la tendencia de expandir el Estado proveedor se mantiene al máximo nivel. Prometen descentralizar la alta complejidad médica. Dicen que construirán hospitales de nivel 1, 2 y 3 en cada una de las provincias del país, lo que significa que cada provincia tendría la capacidad de realizar cirugías a corazón abierto. Eso es una infraestructura masiva. Enorme. También proponen descentralizar el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para tratar el cáncer a nivel nacional. Y luego, en medio de todas estas promesas de infraestructura de alta complejidad médica humana, aparece la promesa de construir clínicas y hospitales veterinarios estatales, totalmente gratuitos para atender a mascotas y animales de la calle. Es una visión donde el Estado se hace cargo de todo, desde cirugías oncológicas hasta el cuidado veterinario. Sin embargo, hay un punto en la sección de salud pública que destaca por ser una medida de ingeniería social muy inusual. Tiene que ver con la salud mental y la intervención en la vida privada de los ciudadanos. El documento propone la creación masiva de centros de salud mental, pero su función principal no sería tratar patologías psiquiátricas graves, sino ofrecer orientación prematrimonial obligatoria. Y el lenguaje que usan es súper específico. El plan dice, textualmente, que el objetivo de estos centros será buscar el perfil de parejas felices. El perfil de parejas felices. Tal cual. La idea es que, a través del Ministerio de Salud, se guía a las personas antes de casarse, acompañando esto con nuevas normas jurídicas para blindar los matrimonios. La lógica que manejan es que si el Estado interviene para asegurar que las parejas encajen en este perfil de felicidad, se podrá erradicar la violencia familiar, los feminicidios y curar ese 85% de familias disfuncionales que diagnosticaron al principio. Claro. Es el Estado entrando directamente a regular las relaciones de pareja. A modo de gran síntesis, lo que revelan los documentos del Partido Unido Perú es el diagnóstico de un país que ven paralizado por la burocracia ineficiente, una corrupción sistémica y un crimen desbordado. Sí. Y la receta que proponen para salir de ese abismo es una mezcla profundamente compleja. Exigen, por un lado, una austeridad fiscal extrema y recortes brutales en el funcionamiento del gobierno, combinada con medidas de seguridad de corte militar verdaderamente draconianas. Pero al mismo tiempo, impulsan una agenda de gasto hiperexpansivo. Tecnologización absoluta de la educación, megaobras de infraestructura de nivel mundial y un Estado que provee salud y educación universal y gratuita sin restricciones. Y es justamente esa mezcla la que nos deja con un pensamiento final. Un punto para reflexionar una vez que terminemos este recorrido. Todo el plan confía ciegamente en incorporar alta tecnología de forma masiva. Hablamos de drones de persecución, cámaras de reconocimiento facial en el pecho de cada policía, trenes de levitación magnética cruzando los Andes y escuelas equipadas con aire acondicionado y neurólogos de planta. Una visión carísima. Carísima. Pero, simultáneamente, la promesa fundacional es reducir drásticamente el gasto público al 20% del PBI y cobrar menos impuestos a los emprendedores. Ahí está el gran dilema. Queda para el análisis personal de quienes nos escuchan tratar de resolver este rompecabezas. ¿Cómo se puede financiar una utopía de tan altísima tecnología y mega obras colosales, aplicando al mismo tiempo un modelo de austeridad financiera y recaudación tan severo? Es una tensión entre la promesa futurista y la chequera en cero que define todo este plan de gobierno. Muchísimas gracias por acompañar esta profunda inmersión en las fuentes de hoy. Ha sido verdaderamente fascinante explorar estos contrastes. Ha sido un gusto. Nos encontramos en el próximo análisis.